Bueno, el juez Richard Concepción Carguancho ya no está bajo los reflectores por sus sentencias, sino por sus excesos. El Tribunal Constitucional ha determinado ya que vulneró el derecho fundamental a la libertad al demorar injustificadamente la tramitación de una apelación en el caso de la prisión preventiva del abogado Mateo Castañeda Segovia. Claro, los caviares le pedían show en ese momento porque querían usarlo para tumbarse a Dina, como sea, y meter a un moradito o algún títere ahí en el poder, pero como ya los peruanos no somos cojudos, no nos dejamos. En esa acción, el juez Richard Concepción Carguancho ha cometido un hecho grave, según el Tribunal Constitucional. Ha dado una sentencia que considera un agravio constitucional y ha violado de forma flagrante un derecho constitucional elemental. Pero ese no es el único caso. Ha tenido a unos tarjeteros que efectivamente estaban con detención preliminar 98 días encerrados en las mazmorras, en el aire, en un vacío legal, en una especie de agujero negro de la ley que los tenía ahí encerrados, siendo absolutamente víctimas del mal manejo de este juez, que ha resultado ser un payaso, ¿no? Ustedes ya lo escucharon cantar. Entérese de más en el siguiente reportaje de Maricielo del Castillo. Quien ahora debe ser juzgado por sus propios méritos será Richard Concepción Carguancho, el juez amante del espectáculo y el rock, cuya música favorita realmente parece ser el sonido de la celda cerrándose con sus investigados dentro. Exhortar al juez penal emplazado a que en lo sucesivo no vuelva a incurrir en la inconducta funcional lesiva de los derechos fundamentales señalados en autos. Remitir copia certificada de la presente resolución y de las principales piezas procesales a la Junta Nacional de Justicia, a efectos de que evalúen proceder conforme a sus atribuciones. El Tribunal Constitucional, el máximo intérprete de la Constitución que vela por los derechos fundamentales, ha determinado que la actuación del juez Richard Concepción Carguancho es lesiva para el más humano de los derechos después de la vida, la libertad. La sentencia del TC es la tercera y definitiva instancia de un amparo presentado por el abogado Mateo Castañeda Segovia, quien defendía a la expresidente Dina Boluarte, que terminó incluido en el caso Los Guayquis en la sombra. La supuesta organización criminal, presuntamente liderada por Nicanor Boluarte, y donde Castañeda fue investigado por tráfico de influencias. Lo que advierte el Tribunal Constitucional en esta sentencia que acaba de emitir respecto al caso de Mateo Castañeda es de que se habrían cometido abusos en el tratamiento de su caso, sobre todo vinculado al marco de la prisión preventiva. Se dispone mandato de prisión preventiva contra el investigado Mateo Grimaldo Castañeda Segovia por el plazo de 24 meses. El 22 de noviembre del 2024, el juez Richard Concepción Carguancho declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva contra Mateo Castañeda por 24 meses. Su defensa inmediatamente apeló a esta decisión, pero se le informó que la notificación de la resolución se realizaría recién cuando el juzgado culminara la transcripción de la audiencia. Cuando le impusieron la prisión preventiva a Mateo Castañeda, la ley otorga 3 días reglamentarios para que pueda interponer un recurso de apelación, es decir, generarse una segunda instancia. Sin embargo, lo que hizo el juez Concepción Carguancho fue tardarse mucho más tiempo. Esperó hasta 12 días para que le puedan notificar la resolución por escrito y recién después de transcurrido ese tiempo se le habilitó el plazo para que él pueda recurrir a una segunda instancia. Fueron 22 días de más los que el juez Concepción Carguancho tuvo privado de su libertad al investigado Castañeda. Los hechos son los siguientes. El 22 de noviembre del 2024 se notificó el pedido de prisión preventiva. Según la ley, eran 3 días en los que se debía aceptar el recurso de apelación, pero Concepción Carguancho decidió esperar no 3, sino 12 días. ¿Por qué?
lo que arguyó fue carga procesal, el hecho de que no se habían transcrito a tiempo en las audiencias que había tomado, recurrir clásicamente a la carga procesal, y eso es lo que también advierte el Tribunal Constitucional, que si bien es cierto existe una real sobrecarga procesal, ello no puede orientarse a la limitación del ejercicio de derechos fundamentales, sobre todo si tiene que ver con el derecho a la libertad de movimiento, y eso es lo que ha hecho el juez Concepción Carhuancho. Tal como lo oye, la razón por la cual el juez, que canta tan bien como administra justicia, alega que se excedió 11 días para elevar el recurso de apelación es por carga procesal. Es decir, lo que le tome transcribir sus maratónicas audiencias de 36 horas en sus investigaciones, generando en los hechos una demora en exceso, carente de razonabilidad, tal como lo dice la sentencia del Tribunal Constitucional. Recién, 25 días después, el 16 de diciembre, el primer juzgado de investigación preparatoria nacional concedió el recurso de apelación puesto por la defensa de Mateo Castañeda. Sí, así de fácil fue mantener a su investigado tras las rejas. Entre líneas, lo que dice el Tribunal Constitucional es de que este es un comportamiento reiterado del juez Concepción Carhuancho y por tanto correspondería a la Junta Nacional de Justicia tomar cartas en el asunto. ¿Qué es? Esto podría acarrear desde suspensión de la función de juez hasta incluso la destitución. Para el Tribunal Constitucional las cosas son claras. Richard Concepción Carhuancho ha generado una severa afectación a los derechos y la defensa de su investigado, causando así una demora injustificada en el proceso, y remite en su sentencia a la Junta Nacional de Justicia para que tome acciones ante la reiterada inconducta del juez. Nuestra Constitución dice que no se puede privar a una persona sin una resolución motivada. Y aquí lo que ha habido son muchos días de privación de libertad sin darle la posibilidad de que pueda cuestionar su propia resolución. Y eso sería suficiente para destituir a un funcionario de la actuación judicial. Esta situación se agrava con una nueva sentencia del Tribunal Constitucional, emitida hace pocas horas, en las que se ha determinado la nulidad de la investigación seguida contra Mateo Castañeda por el fiscal Carlos Ordaya en el caso Los Huayquis en la Sombra. Es decir, se vuelve a caer una investigación del EFICOP dirigido por Marita Barreto. ¿Quién ha sido el maldito que le he dicho a Richard Concepción Carhuancho que sabe cantar? Dios mío, qué estridente, qué desafinado, qué desastre. ¿Qué es lo que viene ahora? Porque el Tribunal Constitucional sentencia sí que efectivamente ha habido un hecho inconstitucional de este juez, pero no tiene poder sancionador. Entonces, como nos explicaba Maricielo en el reportaje, ofician a la Junta Nacional de Justicia y le dicen: este señor ha cometido un agravio constitucional contra Mateo Castañeda, ¿no? El amparo ha escalado hasta el TC y hemos determinado esto. Esta es la sentencia. Pero, por otro lado, tuvo también en las mazmorras durante 98 días a unos presuntos tarjeteros que habían cometido un delito de estafa, o no sé cuál exactamente, pero estaban ahí y les habían puesto una detención preliminar que no puede exceder los 10, 15 días. Los tuvo 98 días. 98 días. Y en ese momento también estaba el doctor José Luis Castillo Alba. Entonces él ha asumido la defensa porque ha sido testigo de cómo los han hecho sufrir innecesariamente y cómo han pisoteado sus derechos. Por más culpabilidad que tengan, que eso ya determinará el proceso judicial. Y si son culpables de haber estafado, de ser una banda de tarjeteros, pues que se vayan a la cárcel. Pero lo que no puede hacer es tenerlos con una detención preliminar por 98 días. Porque eso es absolutamente ilegal, inconstitucional y es un abuso de poder de un juez. Es gravísimo. Entonces, ya le han oficiado, ¿no?, esto ya a la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, ¿no?, por este caso, que seguramente también va a terminar siendo enviado a la Junta Nacional de Justicia, que va a decir: oiga, pero este señor es un abusador sistemático, ¿ah? y está cometiendo este tipo de ligerezas de manera reiterativa.
un canero serial. Es Richard Concepción Carhuancho. Ojalá que la Junta revisara como corresponde el desempeño de los jueces, que es su principal función. Y si ven que no cumplen con los mínimos requisitos, como darle garantías constitucionales a sus procesados, entonces que no lo ratifiquen. Y vayamos sacando estas lacras, que se vaya a cantar pues con los mojarras, pero que no sea un juez. Un juez tiene que tener el mínimo respeto por la Constitución. Muy bien, antes de ir al corte, una importante mención. Hoy a las 10 de la noche, Christian Hudwalker se une al gran equipo periodístico de Willax con Ahora y en la Hora, el programa donde se habla sin permiso y se pregunta sin miedos. Ya lo sabes, tienes una cita que no puedes perderte porque la verdad no espera. Ahora y en la Hora, hoy a las 10 de la noche, solo por Willax. Pausa y volvemos con más.